Muchísimas gracias, señora presidenta. Y antes de entrar en el fondo de la cuestión, me van a permitir sus señorías que dé la bienvenida a la señora García Villa, que de verdad que nos alegramos muchísimo que esté de nuevo con todos nosotros. Hoy damos un paso más para la aprobación definitiva de un proyecto de ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad. Una norma que debería contar con el consenso de todos los grupos, teniendo en cuenta que hablamos de avanzar en los derechos de las personas con discapacidad para garantizar sus derechos, así como su voluntad y sus preferencias. Hoy, por lo tanto, aprobaremos por responsabilidad y compromiso con las personas con discapacidad un texto que, como muy bien ha explicado la señora consejera, no se centra únicamente en la modificación de ciertas denominaciones, sino que hablamos de un proyecto de ley que es imprescindible para la transformación de la actual Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos en un nuevo ente de derecho público que sitúe a las personas con discapacidad en el centro de todo el sistema de prestación de apoyo y les convierta en auténticos protagonistas de sus vidas. Para ello, el proyecto contempla el establecimiento de la estructura y organización de la agencia que permita precisamente dar esa respuesta integral a todas sus necesidades. Pero también, señorías, hablamos de una norma que, a diferencia de otras leyes que hemos conocido recientemente de las últimas semanas aprobadas por el Gobierno de España, ha contado desde su fase de consulta pública con las entidades del tercer sector, incorporando al texto numerosas propuestas formuladas, así como la de los colegios profesionales, como el de psicología, por cierto, que da la sensación de que les hemos dejado de lado. Nada más lejos de lo contrario. Hemos contado también con los colegios profesionales como el de psicología, los agentes sociales, tal y como lo han reconocido, por cierto, dichas organizaciones y dichas entidades, señor Figuera. Por ello, resulta sorprendente escuchar los motivos por los cuales algunos grupos no van a apoyar con su voto este proyecto de ley. Y, sinceramente, quiero trasladarles estas preguntas. ¿Qué les parece mal? ¿Les parece mal que desde la Comunidad de Madrid se apueste por un modelo público de prestaciones de medidas judiciales de apoyo a las personas adultas con discapacidad, o que se adapte la normativa de la Comunidad de Madrid a la estatal y a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se avance los derechos de las personas con discapacidad y se afiance los que tienen reconocidos como ciudadanos? ¿Esto les parece mal? Mire, señoría, cuesta entender que quienes se han apoderado de manera injusta de la verdad absoluta en relación a las políticas sociales, haciendo bandera de ello cada día, hoy vayan a dar la espalda a las personas con discapacidad no apoyando esta iniciativa. Vayan a dar la espalda a una ley que nos va a permitir a todos avanzar hacia una sociedad mucho más justa y que nos va a permitir avanzar hacia un nuevo sistema fundamentado en el respeto y la voluntad y las preferencias de las personas con discapacidad. Y, por lo tanto, señorías, los que no van a apoyar con su voto favorable este proyecto de ley tendrán que explicar a las entidades y fundaciones que trabajan cada día con personas con discapacidad por qué no apoyan esta ley. Una agencia, por cierto, que es un referente y pionera a nivel nacional, que eso no lo han dicho ninguno de los que me han precedido en el uso de la palabra, porque, señorías, no hay ninguna otra comunidad autónoma que cuente con esta agencia pública. Cataluña tiene una comisión, sí, pero no es una agencia pública. Por lo tanto, un ejemplo más del compromiso de la comunidad autónoma a la hora de prestar estos servicios. Miren, intentan justificar su voto a esta ley en base a que no hemos aceptado algunas de sus enmiendas. Y aunque se ha hablado y debatido de este tema en la ponencia, voy a intentar explicárselo de nuevo como último intento de intentar convencerles con el objetivo de que cambien su sentido de voto. Insisto, por responsabilidad y compromiso con las personas con discapacidad. Mire, saben que la disposición de este grupo parlamentario ha sido la de trabajar para avanzar en un consenso en torno a este importante y necesario proyecto de ley. Pero lo que no podíamos ni podemos es aceptar unas enmiendas que pretendían, por ejemplo, señora Conejero, transformar este ente público en un sindicato más, que es lo que pretendían ustedes con sus enmiendas. Como tampoco, por ejemplo, podíamos aceptar enmiendas relativas a la falta de lenguaje inclusivo en relación a determinadas denominaciones, porque cuando saben que hemos cumplido con lo establecido en la Ley 8/2021, que es la que establece esas denominaciones que ustedes piden modificar. Por ello les pregunto, ¿y por qué no lo cambiaron cuando se estaba debatiendo en el Congreso? Por lo tanto, lecciones ninguna. Y dejen de hacer uso de eso que tanto les gusta como lecciones doy, que luego para mí no son. Como tampoco podíamos aceptar las enmiendas planteadas por el Grupo de Más Madrid,
señor Figuera, que solicitaban precisamente eliminar las referencias a CERMI, cuando ustedes saben que prácticamente todas las entidades y fundaciones que trabajan con personas con discapacidad pertenecen precisamente a CERMI. Por cierto, entidades y fundaciones que son las que mejor conocen las necesidades y el entorno de las personas con discapacidad y, por lo tanto, son las que saben cuál es el mejor servicio que tienen que prestar y no el de una figura externa, que es lo que ustedes han planteado en sus enmiendas. Y miren, en relación a las enmiendas del área de apoyo psicológico, y aunque se ha explicado profundamente en la comisión, y aquí quiero aprovechar y agradecer el trabajo que han venido realizando tanto mis compañeras, tanto Ana Dávila como la señora Beatriz Pérez Abraham, como decía, se ha debatido, se ha explicado perfectamente, pero ustedes hoy siguen insistiendo en la mentira de que el proyecto de ley nace cojo porque no incorpora la esfera psicológica y a los profesionales de psicología. Por ello, les quiero volver a insistir que la no aceptación de sus enmiendas en este sentido, señor Figuera, no se debe a una postura de exclusión, nada más lejos de la realidad, o que se niegue el apoyo psicológico a las personas con discapacidad. Mienten. Simplemente no podemos aceptar estas enmiendas porque, frente a la exclusión de otros profesionales, que es en definitiva lo que ustedes plantean, el área de apoyo social recogida en el texto del proyecto de ley tiene esa connotación integral e integradora, que es lo que necesitan las personas con discapacidad, que abarque el área de salud, también la de psicología, pero la de salud, educativa, laboral, psiquiátrica, familiar o cualquier otra. Y, por lo tanto, no excluye a ningún profesional, tampoco a los psicólogos, señora Conejero y señor Figuera, tampoco a los psicólogos, porque les reconocemos y porque evidentemente resultan imprescindibles. Pero miran, si tanto les preocupa esta cuestión, les vuelvo a preguntar, ¿por qué no lo introdujeron ustedes en la Ley 8/2021? Mire, señor Figuera, ¿saben cuántas veces se refiere la Ley Nacional a la atención psicológica? Pues ninguna, ninguna. Pero ustedes lo piden para la Ley de la Comunidad de Madrid. Y de nuevo la Ley 8/2021, de la que supongo no pensarán que es excluyente, donde solo se hace alusión a los profesionales al modificar diferentes artículos de sendas normativas estatales. Por lo tanto, si la ley estatal, pregunto, no habla de profesionales concretos ni de disciplinas profesionales, el criterio que sigue la ley por la creación de la MAPAD es el mismo. Por lo tanto, insisto, menos demagogia, señorías de la izquierda, que de eso van sobrados, y más compromiso con las personas más vulnerables, que al hilo de sus intervenciones tengo que decirles que de esto van ustedes un pelín o un poco escasos. Finalizo ya, señora presidenta. Miren, señorías, hoy tienen la ocasión de rectificar y mostrar su voto positivo a este proyecto, porque es difícilmente entendible, y lo tengo que decir, por parte de los ciudadanos y por las personas con discapacidad, que ustedes no apoyen con su voto favorable la creación de una agencia pública actualizada, reforzada en controles y en transparencia, que sitúa a las personas con discapacidad como protagonistas de su proyecto vital, atendiendo a su voluntad, deseos y preferencias, que establece mecanismos precisamente para que estas personas participen y que genere instrumentos para mejorar su atención. En definitiva, pido su voto favorable. Tienen todavía unas cuantas horas para recapacitar y espero que con mi intervención les haya conseguido convencer. Como decía, pido su voto favorable por una simple cuestión, porque esta ley no es una opción con la que podamos estar más o menos de acuerdo, como puede ocurrir con otras leyes. Hablamos de una ley en la que podemos decir que es simplemente una cuestión de derechos humanos. Por ello, apelo a ese voto favorable y que traslademos unidad en esta Cámara cuando estamos hablando de ayudar y favorecer la vida de personas vulnerables, de personas con discapacidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Blanco. Avanzamos, señorías, y entramos en la tramitación de las proposiciones no de ley. Son 4